Bienvenidos a este sexto video del curso Programando con Tkinter en Python 3, una serie de videos en donde aprenderemos a crear aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica. Lo que ven en pantalla es la imagen de presentación del curso. Primero vamos a ver los temas que hemos visto en el video anterior. Cambiamos el icono por defecto de la ventana con la que estamos trabajando. Cambiamos su título por defecto. Configuramos el tamaño inicial de la ventana. Configuramos su tamaño máximo y su tamaño mínimo. Deshabilitamos el botón de maximizar, que evitará que precisamente la ventana pueda maximizarse. Centramos la ventana con relación al espacio en la pantalla del monitor. Cambiamos el color de fondo de la ventana y también cambiamos el tipo y el tamaño del borde de las ventanas. Continuemos. El tema para este video es ¿qué son los widgets? A todos los objetos que pueden ir alojados en una ventana se les llama widgets. Considere una ventana como un contenedor en donde puede alojar los elementos que normalmente forman parte de una interfaz gráfica. Estos widgets o elementos pueden ser etiquetas, cuadros de texto, botones, tablas, etc. Todos ellos cumplen una función específica para cumplir los requerimientos del programa y según el diseño gráfico del programador. De aquí en adelante estudiaremos los widgets más comunes para luego empezar a crear nuestros propios programas de ejercicios prácticos. Lo que vemos ahora es la interfaz gráfica de un programa escrito en Tkinter Python 3. El programa se llama vamos a cambiar esta figura, dirtel versión 1, que es un directorio telefónico o agenda de contactos. Si observan, esta interfaz gráfica está cargada de elementos. En primer lugar, les mostraré, por ejemplo, los botones. Ven ustedes que hay botones pequeños y hay botones grandes. Hay botones de unos colores y hay botones de otros colores. Otros tienen más texto y otros prácticamente solo una letra. Esos son los botones que se usan en Tkinter. A continuación tenemos las etiquetas, los labels. Puro texto, miren. Luego tenemos los cuadros de texto, que son precisamente los cuadros en donde el usuario del programa escribe información para alimentar el sistema, para alimentar la base de datos. Y por último tenemos una especie de tabla en donde se almacenarán los registros que vayamos introduciendo al sistema. También aquí se visualizarán los registros que andemos buscando y también podemos visualizar el contenido, los registros que ya están pregrabados en la base de datos. Estos son los elementos que una interfaz gráfica puede contener, hablando de widgets básicos, hablando de los widgets más
utilizados. Bien, esto a manera de ejemplo de los widgets de una interfaz gráfica. Ahora vamos a leer el texto. Vamos a aprender la teoría relacionada con la palabra label o etiqueta. En Tkinter, el widget label se usa para mostrar texto o imágenes en una interfaz gráfica. Generalmente se usa para colocar títulos y subtítulos, para indicar qué tipo de información se solicita en un cuadro de texto o para mostrar mensajes para el usuario. También se pueden mostrar logos e imágenes relacionadas con la aplicación. Se pueden agregar a su código algunos argumentos que pueden modificar su apariencia. Todo queda en la opinión o en el gusto del programador. El ejemplo más básico de un label sería el siguiente. Y lo tenemos aquí. Una etiqueta o un label se crea con 2 líneas de código. Observen que las 2 líneas de código comienzan con la palabra título, que es precisamente el nombre que le estamos dando a la etiqueta o al label que estamos creando. Seguidamente, al usar esta palabra reservada o esta función label, le estamos indicando a Python que el elemento que estamos creando es precisamente una etiqueta y que esa etiqueta se llamará título. Ahora, esta palabra reservada tiene que estar su código almacenado en alguna parte. ¿Y en dónde está? Pues precisamente con esta parte del código le estamos indicando a Python que busque el código de esta función label en la biblioteca estándar a la cual nosotros hemos llamado tk. Seguidamente, entre paréntesis y entre comillas, se encuentran los siguientes datos. Primero, la palabra root, haciendo referencia a la ventana que estamos creando. Con esto le queremos decir a Tkinter que la etiqueta llamada título se tiene que colocar dentro de la ventana root, la ventana con la que estamos trabajando. Y seguidamente se muestra el texto que contendrá esa etiqueta. En este caso, y entre comillas, calculadora simple. Pasemos a la segunda línea de código en donde ubicamos la palabra place, que es una palabra reservada, una función que le indica a Python en qué lugar específico de la ventana tiene que empezar a colocar esta etiqueta. Por ejemplo, X contiene el valor de la columna, en este caso 10, y Y contiene el valor de la línea, en este caso 5. La intersección entre la columna 10 y la fila 5 es exactamente el punto en donde se empezará a ubicar esta etiqueta, este label, con el texto calculadora simple. Bien, vamos a llevar este código a Sublime Text. Lo seleccionamos y hacemos Control C para copiar. Ahora vamos a abrir Sublime Text. Ahí está. Este es el código con el que hemos estado trabajando y en el que aprendimos muchos aspectos de crear una ventana en el video anterior. Observen que en la pestaña dice proc02.
porque hemos creado un segundo archivo llamado proc02 tomando como base el código de proc01. Así que con proc02 vamos a agregar los temas que veamos en este video. Recuerden que ya copié el código base con el que se crea una etiqueta y voy a pegarla específicamente en este lugar con control V. Esta es V pequeña para pegar, control V. No lo confundamos con control V de ejecutar, porque control V de pegar es con V pequeña y control V de ejecutar es con V mayúscula, V grande, por decirlo así. Bien, ya tenemos agregadas las dos filas de código en el programa. Esto, al crearse la ventana, ejecutará entre la columna 5 y la columna 10 de la fila 5 una etiqueta llamada título que contendrá o que mostrará el texto calculadora simple. Para ello vamos a guardar y ejecutar control S, control V y ahí lo tenemos en pantalla. Observen que la ventana ya tiene un tamaño inicial, también tiene un icono, un título y está ubicada en el centro de la pantalla. Todos los códigos que aprendimos en el video anterior. Ahora, estamos trabajando con una etiqueta, con un label, y observe que precisamente en la parte superior izquierda aparece ubicada esa etiqueta, ese label. Dice calculadora simple. Está ubicada exactamente donde la indicamos. Este sería la columna 10 y este sería la fila 5. Y en la intersección entre esos dos números empieza a imprimirse la etiqueta con el texto calculadora simple. Ahí está. ¿Ven? Así de fácil podemos crear una etiqueta en Tkinter Python 13 y ubicarla en el lugar que necesitemos que aparezca la etiqueta. Bien, vamos a cerrar aquí y vamos a continuar con el tema. Tenemos una imagen que muestra precisamente la etiqueta con la que estamos trabajando. Pero creo que no hemos terminado con el texto anterior, así que vamos a continuar. Ahora, tratemos de centrar este título en la ventana. Lo hacemos cambiando el valor de X, que es el de las columnas. Cambiemos el 10 por el de 40. Y aquí lo tenemos, título, place, X ya no va a estar en 10, sino que vamos a cambiarlo a 140 y el valor de Y vamos a dejarlo igual, que es el número 5. De igual manera, modificando el valor de X y de Y, podremos colocar la etiqueta en cualquier punto exacto de la ventana en donde lo necesitemos. Pero vamos a verlo en la práctica. Vamos a hacer el cambio de X para que veamos qué pasa con este cambio. Decíamos que íbamos a cambiarlo a 140. Ahí está. Eso significa que la etiqueta se va a mover más hacia la derecha. Veamos
¿Cómo nos queda? Control S, Control V. Ahí está. Observen que al principio la etiqueta se imprimía al lado izquierdo y ahora la etiqueta aparece más a la derecha, dando la sensación de estar en el centro de la ventana. El valor de 140 lo hemos calculado precisamente para que nos dé ese efecto de que esta etiqueta o el contenido de la etiqueta aparezca centrada en la ventana. Ok, cerramos y volvemos a la imagen anterior en donde les mostraba las dos apariencias. Una etiqueta, veamos, que está ubicada al lado izquierdo de la ventana, y otra etiqueta que está ubicada precisamente en el centro de la ventana. Con los cambios que hicimos en el valor de X, observen cómo hemos podido modificar la posición de la ventana de la etiqueta con relación a la ventana en la que estamos trabajando. Ok, continuemos. Ahora pasamos al tema de el widget label, color de letra y color de fondo. Significa esto que podemos modificar el color con el que queremos que aparezca la letra, y para que el fondo de la etiqueta no sea el mismo color que el fondo de la ventana, podemos nosotros cambiar ese color. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pasemos al siguiente tema. Dice el texto, existen varios argumentos que podemos agregar al código básico. Entre ellos está el de poder cambiar el color del texto. Agreguemos el siguiente argumento al código. Aquí lo tenemos, FG, observe que son letras minúsculas, luego igual y luego entre comillas utilizamos la palabra en inglés blue para indicar color azul. Ok, ¿qué significa esto? Estas letras deben de ir en minúscula. Son la F y la G, que es una abreviación de la palabra foreground, refiriéndose al color del texto. Y luego el igual indicaría que nosotros le estamos asignando al foreground el color azul. De tal manera que de esta manera nosotros estamos indicándole a Tkinter que el color que aparecerá el texto en la etiqueta será de color azul. Y observen que aquí tenemos el código base. Lo que hemos hecho es poner una coma y seguidamente agregar este código nuevo. En este caso hemos usado el blue. Podemos utilizar otros colores como red, green, cyan, yellow, brown, black, white, etc. Ok, hagamos una copia de este código y llevémoslo a Sublime Text. Control C. Como dijimos anteriormente, colocamos en la primera línea de código una coma y después Control
B para agregar el código que traemos del texto anterior. Con esto, nuestra etiqueta se imprimirá en color azul. Ejecutemos control S, control V. Y ahí está. Pueden observarlo. Ya nuestra etiqueta no aparece en el color negro, que es el color por defecto, sino que aparece en el color azul, precisamente el color que le hemos indicado. Hagamos otras pruebas con otros colores y veamos cómo se comporta nuestro texto. Decíamos que podíamos usar red. Ejecutemos y veamos ya cómo el color de la etiqueta es roja. Usemos otro color, por ejemplo el cian o el green. Control S, control V. Ahí lo tenemos verde. Ahora usemos el cian. Aquí hay una X de más. Control S, control V. Y ahí lo tenemos. Es una especie de celeste, ¿verdad? Que casi no se ve, pero ahí está. Bien, vamos a dejarlo por el momento en un color black para que el texto de la etiqueta aparezca en color negro. Y ya ven ustedes cómo agregando un pequeño o una pequeña fracción de código a la primera línea de código usado para crear la etiqueta, hemos podido modificar el color del texto. Vamos a regresar precisamente al texto que estamos estudiando y el texto nos dice que ahora cambiaremos el color del fondo agregando el siguiente argumento. Vaya, recuerden que el color de fondo que hemos estado viendo en la etiqueta es el color que trae por defecto la ventana de Windows, que es una especie de gris. Ahora vamos a utilizar la letra BG de background. Esta se refiere al fondo y vamos a utilizar en este caso también el color azul. El cambio que hicimos es, después del color de la letra agregamos una coma y el texto que nos indicará que el color de el fondo background será azul. Bien, entonces voy a copiar con control C, llevo este código a Sublime Text, hago lo mismo que hice anteriormente en la primera línea de código, coloco una coma, dejo un espacio en blanco y utilizo la combinación control V para pegar el color. Ya que el fondo aquí lo voy a dejar azul, entonces voy a cambiar el color de la letra para que aparezca en blanco. Así veremos mejor el texto. Guardamos y ejecutamos. Perdón, ignoremos este mensaje del programa. De nuevo, guardar y ejecutar. Y ahí está. Así es como se ve una etiqueta, un label, con un color de fondo y
un color de letra diferente para que podamos precisamente apreciar el texto que está sobre el color de fondo. Cambiemos este color de fondo para que podamos apreciarlo precisamente con otros colores. Usemos un red, por ejemplo. Ahí está, calculadora simple. Podemos usar un brown, que es como una café. Ahí está, calculadora simple. Bien, cerramos la ventana y vamos a ver una imagen que precisamente nos muestra los cambios que hemos estado haciendo. Bien, continuemos con el tema. El widget label, al widget label se le puede cambiar el ancho de los widgets. Actualmente, el valor de ancho que ha estado tomando el widget label es precisamente el ancho del texto que nosotros hemos estado colocándole a la etiqueta. Pero leamos el texto. Como vimos en la imagen anterior, cuando le damos color al fondo, este se queda muy ajustado al texto. Podemos modificar el ancho del widget tanto como queramos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos agregando el siguiente argumento. Width igual 30. Y veamos cómo se agrega a la primera línea de código. Igual que en los anteriores, colocamos una coma y ubicamos ahí la porción de texto con la que nosotros modificaríamos el ancho del widget, de la etiqueta. Bien, vamos a hacerlo. Copiamos la fracción de código, control copy, y la llevamos precisamente a la primera línea de código. Nos ubicamos al final sin salirnos del paréntesis, una coma, dejamos un espacio en blanco y luego control V para crear el código que hemos copiado. Y ahí lo tenemos. Ahora solo nos queda grabar y ejecutar. Vean ustedes cómo se veía anteriormente el texto bien ajustado tanto al lado izquierdo como al lado derecho de el ancho de la etiqueta. Y con el cambio que hemos hecho ha quedado así. Hay un gran espacio al lado izquierdo y un espacio al lado derecho. Es como que si la posición del texto dentro de una etiqueta más grande por defecto fuera ubicarla en el centro. Ok, pero si ustedes ahora ven la ubicación de la etiqueta con relación a la ventana, vean que ya no se ve o ya no nos da la sensación de que está centrada. Aquí a la izquierda hay más espacio y aquí a la derecha hay menos espacio. Bien. Leamos el texto. Si ejecutamos, observe que el título ya no está centrado. Veremos otra forma de centrar el título
en la línea del place vamos a cambiar el valor de X de 140 a 10 de la siguiente manera. Vamos a dejar entonces el valor de X en 10 y el valor de Y en 10. Ok. Vamos a hacerlo. Y aquí que tenía 5, vamos a colocar 10. Ok. Veamos qué pasa. Ahí está. Como bajamos de 140 a 10, la etiqueta se movió hacia la izquierda. Observen que está en la columna 10 y en la fila 10. Desde ahí empieza a imprimirse la etiqueta. Vamos a ver qué más cambios podemos hacerle a este código. Y ajuste el ancho de la etiqueta en el argumento width hasta que la línea se vea centrada con relación al ancho de la ventana. El valor final de X sería 52. Dice, y ajuste el ancho de la etiqueta en el argumento width hasta que la línea se vea centrada con relación al ancho de la ventana. Y habla aquí de un valor de 52. Vamos a ver dónde podemos colocar ese 52. No lo vamos a hacer en place, lo vamos a hacer, como dice el texto, en width. Veamos cómo quedaría poniéndole 40. Siempre parte de la columna y de la fila 10, pero vean ustedes que la apariencia de la etiqueta ya es más ancha, porque de 30 le pusimos 40. Ahora veremos cómo recomienda el texto colocarla en 52. Ejecutamos y ahí está. Observen que el ancho de 52 ha sido el dato exacto que le hemos asignado al width, al ancho de la etiqueta, para que ésta nos dé la sensación de que está centrada en la ventana. Entonces miren cómo está este asunto aquí. La etiqueta está centrada y también el texto por defecto aparece centrado dentro de la etiqueta. En este caso, por ejemplo, una línea de título se vería con una buena presentación. Un título centrado sobre una barra roja que también está centrada con relación al tamaño de la ventana. Bien. Veamos qué más hay. Observe, dice el texto. Observe que el texto queda centrado dentro de la barra azul. Bueno, nosotros la tenemos de color rojo. Pero también podemos cambiar su posición agregando el siguiente argumento. Miren, este es un argumento nuevo para la primera línea de código. Usamos la palabra anchor, que tiene relación con la posición del texto dentro de la etiqueta.
y en este caso se utiliza la letra W, que proviene de West, que sería en este caso el lado este, es decir, a la izquierda, el texto ubicado a la izquierda. ¿Y cómo lo haríamos? De la siguiente manera, igual, al final del código como está, colocamos una X y luego el nuevo código que se nos sugiere. Anchor igual W, significa que la posición del texto dentro de la etiqueta va a estar a la izquierda, al lado este de la etiqueta. Veamos cómo se hace. Copiamos el código, nos vamos a Sublime Text, nos colocamos al final de la primera línea de código una coma, un espacio y control V para crear o para pegar el nuevo código, el nuevo argumento. Ahí lo tenemos. Anchor igual, entre comillas, W. Observe que esa W es una W minúscula. Bien, vayamos a ejecutar el texto y observen ahora el cambio. Toda la etiqueta, que es lo que se muestra en rojo, está centrado dentro de la ventana porque no hemos modificado ni la posición, es decir, el place, ni el ancho de la etiqueta, en este caso sería el width. Lo que hicimos fue con Anchor modificar la posición del texto con relación a la etiqueta, al ancho de la etiqueta. Utilizamos la letra W para indicar el lado este, es decir, movido el texto hacia la izquierda. Hagamos un cambio y ahora usemos la letra E de East, que sería como oeste, es decir, mover la etiqueta al lado derecho. Veamos, ahí está. Con la letra W se posicionaba al lado izquierdo y con la letra E se posiciona al lado derecho. Y si cambiamos, colocamos la palabra, veamos aquí, porque tenemos otras opciones, W a la izquierda, E a la derecha, y entonces Center es para volver a colocar el texto en el centro de la etiqueta. Entonces escribimos Center, la palabra Center para indicar centro. Ejecutamos y ahí está. Volvemos a colocar el texto dentro de la etiqueta en el centro de todo el tamaño de la etiqueta. Bien, y de esta manera podemos cambiar la posición del texto que está dentro de la etiqueta. Además de que aprendimos a modificar el ancho de la etiqueta si queremos colocarla en toda la extensión de la ventana, como en este caso, usando los números de posición y ancho de tal manera que nos queden unas cuantas columnitas a la izquierda y otras
cuantas columnitas a la derecha libres. Y esto nos da la sensación de que el título está centrado. Bien, veamos los ejemplos en la imagen, precisamente lo que hemos hecho. Un texto ubicado es a la izquierda, el texto ubicado en el centro y el texto ubicado a la derecha, todo dentro del espacio de la etiqueta. Bien, continuemos con la lección. El widget label, ahora con el tema formato de texto. Formato de texto. ¿Recuerdan cuando trabajamos en Word o en Excel que podemos cambiar el formato de texto? Esto tiene que ver con el nombre de la fuente, qué tipo de fuente vamos a utilizar, qué apariencia le podemos dar al texto, es decir, puede ser negrita, cursiva, etc. Y también podemos modificar el tamaño del texto, más grande o más pequeño. A todo esto se le denomina formato de texto o dar formato al texto. Pero leamos lo que dice el mensaje. Al texto que aparece en la etiqueta, además del color y su posición, podemos darle formato al texto, como ser el cambio de la fuente, el tamaño y la intensidad, es decir, colocarlo en negrita. Y lo hacemos agregando en la misma línea de código del label el siguiente argumento. Aquí tenemos la línea de código que necesitamos agregar. Uno, para cambiar la fuente de la letra, en este caso sería helvética, tipo de letra helvética. Luego, con una coma, tenemos el número 15 indicando que el tamaño de la letra será de 15 y que la apariencia de el texto será en negrita. Esto significa esta línea de código. La fuente, font, será igual a helvética como tipo de letra, tamaño 15 y la apariencia será negrita. Y ubicado en la línea de código, ¿cómo sería? Pues después de anchor, que fue el último cambio que hicimos, colocamos una coma y agregamos el nuevo código. Ok, vamos a copiarlo para llevarlo a Sublime Text. Control copy. Igual, lo colocamos al final del texto. Usamos una coma o un espacio en blanco y control V para pegar lo que hemos copiado. Y ahí está la porción de texto que hemos agregado. Font igual helvética 15 y bold. Veamos ahora cómo quedaría en la ventana. Control S, D. Bien, ahí está. Observen que el texto aparece efectivamente más grande. Sería muy difícil ver el cambio en la fuente, el tipo de fuente, pero aunque ustedes no lo crean, ese es el tipo de helvética. Es decir, el cambio está hecho. Y está en negrita. Si ustedes ven, la apariencia del texto es un blanco
con un color más blanco, unas líneas de letra más gruesas, y eso hace que el color blanco sea más intenso. Y el texto lo vemos más grande porque lo hemos aumentado a 15. Creo que su tamaño estándar puede andar entre 9 y 10, pero ahorita lo estamos ampliando a 15. Ahora, ¿qué sucede cuando ampliamos el tamaño del texto? Entonces el tamaño de la etiqueta crece, aunque le hayamos indicado 52 y que anteriormente se veía la etiqueta bien centrada con relación a la ventana. Cuando aumentamos el tamaño del texto, vean ustedes cómo también obligatoriamente el tamaño de la etiqueta crece, y crece tanto que hasta se sale de los límites de la ventana. Véanlo ahí. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a regresar al texto y vamos a cerrar esta ventanita. Veamos qué solución nos muestra el texto. Cuando ampliamos el tamaño de texto, el ancho y el alto de la etiqueta cambian. Para solucionarlo, ajuste el tamaño del width y listo. Como en el ejemplo ajustamos el valor del width a 31 y el valor de X en 5. Bueno, esos son los cambios que tenemos que hacer. Recuerden que X estaba en 10, vamos a colocarlo en 5, y el width estaba creo que en 52 y vamos a bajarlo a 31 para corregir ese problema. 5x en 5 y y en 10, y entonces el width, que aquí lo tenemos en 52, lo vamos a bajar a 31 como nos indica el texto. Ahora, ustedes preguntarán, ¿de dónde saco el 31? Y aquí cambiar al 5. Bueno, lo que se hace es experimentar con esos números, con esos valores, a medida de que el texto, la etiqueta, se vaya colocando como nosotros queremos. Igual yo lo hice así y llegué al punto en que para verlo como quería verlo tendría que cambiar X a 5 y cambiar el width a 31. Veamos cómo se ve. Miren, ya ahí está diferente. Siempre el tamaño del texto es más grande. Imagínense que el texto, el tamaño sería más o menos como el título de la ventana, pero el título de la aplicación es mucho más grande. Ya la etiqueta se ve centrada, el texto dentro de la etiqueta se ve centrado, el texto es más grande y su color blanco es más intenso, porque se programó para que apareciera en negrita. Y como lo ven, ese cambio es sumamente importante. Estamos hablando del título de una aplicación y por ende podríamos hacerlo de esta manera: modificar el tamaño del texto para que
este mensaje resalte más, indicando que es un título, el primer título, el título de toda la aplicación. Bien, cerremos la ventana y veamos la siguiente imagen. Aquí está la comparación en el tamaño de texto por defecto y el nuevo tamaño que le hemos asignado. Vean ustedes la diferencia. ¿Ok? Pero como les decía anteriormente, ya es cuestión de gustos. Cuestión de que el programador diga, yo lo quiero así, yo lo prefiero así, así se ve más bonito, así impresiona más. Es cuestión de gustos. Aquí su opinión es la que impera. Ok. Y por último tenemos otra imagen en donde nos da un diseño un poquito más elaborado. Y si lo ven ustedes, solamente con labels, con etiquetas. Y precisamente voy a dejar esta imagen como un ejercicio para que ustedes agreguen las etiquetas, lo ubiquen en las posiciones, lo ubiquen en la justificación que se ve. Por ejemplo, el título es una letra grande, está centrado dentro de la etiqueta. Luego estas etiquetas azules, observen que están en la misma columna, tienen el mismo ancho, pero están ubicados en diferentes filas. También observen que el texto dentro de estas etiquetas azules está justificado hacia la derecha, alineado hacia la derecha. En cambio, el texto que está al final, observen que está en dos líneas. No tienen color de fondo, el tamaño de la letra es negrita y puede ser también el tamaño por defecto. Pero sí está centrado con relación al ancho de la ventana. Esto lo dejo a manera de ejemplo para que ustedes practiquen este tema de las etiquetas, de los labels. Bien, espero que al terminar este ejercicio puedan dominar ampliamente este tema. Por mí, esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo el tiempo que han utilizado en ver y estudiar con este video. Gracias y hasta luego.